Vamos a estar ahí en Nehemías 2. El domingo pasado, por causa de la celebración del primer aniversario de Salvados por Gracia, tuvimos que hacer un pequeño pare en la serie que venimos de Nehemías. Dios nos ha dado un regalo hermoso y es, además de su palabra, las series. Las series han sido maravillosas, pero hicimos ese pare por la celebración del primer aniversario. Pero ¿saben? Estoy convencido de algo. Y es que Dios, en su voluntad perfecta, hizo que nuestro hermano Hans viniera a predicarnos el texto pasado para que pudiéramos comprender el texto de hoy. Estoy convencido que al finalizar de la prédica de hoy va a decir, ¡wow! Y esto es hermoso porque es ver la realidad que es. Dios es vivo, su palabra es vida. Este es un solo mensaje. Fíjense que Él nos predicó desde Mateo y hoy vamos a Nehemías, Antiguo Testamento, y se van a dar cuenta, era necesario para la iglesia que hubiéramos escuchado el mensaje domingo pasado, porque conecta perfecto con el mensaje de hoy. Lo vamos a ver al final. Es impresionante y da confianza ver cómo el Señor, la presencia de Dios está con nuestra iglesia, porque uno se da cuenta ver cómo estas cosas tan hermosas y tan preciosas se dan, que no pueden pasar desapercibidas, y solamente nos queda decir, fue tu mano. Yo no le dije a Hans, hermano, estamos predicando esto, predica ahora Mateo tal, pero pues Dios nos cuida, y de eso se trata. Antes de ir al texto de hoy, hagamos un pequeño recorderis para poder conectar con el mensaje de hoy. Y es recordar que quién era Nehemías, el copero, ¿no? Copero del rey. El copero del rey Artajerjes, que debido a la invasión de Babilonia al pueblo de Dios, por una razón, ¿cuál? Su pecado, su tosudez, su testarudez, de que Dios una y otra vez les mandaba decir, mira, vuélvanse a mí, pues llegó el momento en que la disciplina tenía que llegar, evidentemente, y entonces debido a eso Babilonia viene, invade, destruye la ciudad, destruye los muros, destruye inclusive el templo, hay muerte, hay asesinato, pero se llevan cautivo al pueblo a Babilonia. Luego regresan después de 70 años, pero algunos siguen en Babilonia y entre ellos Nehemías, que por gracia de Dios, no fortuita, por gracia de Dios llegó a ser el copero, porque era necesario que estuviera allí para los planes del Señor. Era necesario. Y estando allí, pues llegan noticias del pueblo, llega su hermano con algunos pobladores de allá de Jerusalén, y él pregunta, ¿y cómo están mis hermanos? ¿Y cómo está la ciudad? Y evidentemente, pues, le dan la mala noticia, ¿no? ¿Y cuál era? La ciudad sigue en ruinas. Habían pasado 100 años. La ciudad sigue en ruinas. Las murallas derribadas, las puertas. Las ciudades tenían unas murallas altísimas, como tema Cartagena, de esas murallas para protección, pero estaban en el suelo, las puertas quemadas, y eso era oprobio para una ciudad porque estaban expuestas a que las invadieran nuevamente, a que entrara el que quisiera. Eso no daba esperanza, y ante eso, ¿cuál fue la actitud de Nehemías? ¿La recuerdan? Capítulo 1. Le dolió tanto que cayó de rodillas y se entregó al duelo. Hizo duelo y se entregó ¿a qué también? A la oración y al ayuno, a clamarle a Dios por su pueblo, a clamarle a Dios que le diera gracia delante de Artajerjes para poder ir a ayudar a su pueblo. Pasan 3 meses y no ha habido respuesta de Dios, como nos pasa a muchos, ¿no? Oramos por algo y no vemos respuesta.
Pero Nehemías nos da un ejemplo de ¿qué? De paciencia, de no adelantarnos a los tiempos de Dios, de esperar cuando Él muestra, pero también a estar alertas cuál es la señal del Señor. Y un día llegó, el rey se da cuenta que en el semblante de Nehemías que está triste. Y tan es así que él dice, tú no estás enfermo, ¿qué te pasa? Tienes dolor del corazón, casi que es lo que le dice. Y es que cuando uno tiene una pena, es un dolor del corazón muy fuerte, ¿verdad? Y eso se nota. El semblante habla de cómo está uno. Y esa es la oportunidad que Dios le da para que él le exprese al rey lo que está pasando. Su dolor por su pueblo, su dolor por sus hermanos allí, por la ciudad. Pero también es la oportunidad que le da para ser osado, para aprovechar la posición que tenía de copero, de cercano al rey. Y ahí es importante que nos preguntemos, en la posición que yo estoy, ¿en qué puedo ser importante o en qué puedo ser útil más bien para mi Señor? Y entonces este hombre con gran osadía le dice al rey, rey, necesito, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Wow! Entonces, él inmediatamente demuestra que él tenía un plan. No le dijo, rey, dame un tiempito y yo voy, miro y vuelvo. Tal vez era el único chance que tenía para hablar con el rey. Sí, rey, necesito, me des permiso para ir a ayudar a mi pueblo. Ah, pero no solamente eso. Necesito que me des cartas para, sí, cartas para, hay que ser osado en el Señor. Aprovechó. Hay que aprovechar la oportunidad. Hay que hacer planes ambiciosos para el Señor. Si hacemos planes ambiciosos para nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer para Dios? Y entonces le ha pedido permiso para ir, cartas para que le pueda pasar a través de los gobernantes de las otras regiones y no le hicieran daño. Y además de eso, y dame material para ir a arreglar allá. Y le pidió carta para el que cuidaba los bosques. Y a este rey le plació hacerlo. La mano de Dios delante del rey. Pero el Señor siempre da más de lo que uno espera. Sin él pedirlo, el rey envía junto con todo eso una guardia militar para que lo proteja y lo escolte hasta que llegue allá a la tierra de Jerusalén. Nehemías pudo ver la mano bondadosa de Dios. Hoy vamos a mirar entonces qué sucede cuando él llegó allá a Jerusalén. Vamos a continuar con la historia. Y vamos a estar entonces en el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 18. Este es el bosquejo para quienes toman apuntes, el bosquejo de la predicación de hoy, de la enseñanza. Vamos a ver 3 puntos y el primero es reconociendo la situación de desgracia. Porque evidentemente estaban en desgracia. El segundo tema, el llamado que Nehemías hace para trabajar en la solución. No es solamente darse uno cuenta que hay un problema. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Y por último vamos a ver la respuesta del pueblo. La respuesta del pueblo. Vamos del verso 11 al verso 16. El primer punto, reconociendo la situación de desgracia. Dice Nehemías, llegué pues, o entonces, llegué a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré, no le dije a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. No eran los planes de él, eran los planes de Dios. Señor, ¿cuál es? Esa debe ser una oración, ¿no? Señor, muéstrame tu agenda. Uno generalmente hace su propia agenda. Señor, muéstrame tu agenda. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y no declaré al hombre alguno
lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia las fuentes del dragón y a la puerta de Muladar. Y escuchen esta palabra importante, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y, ¿qué más? Observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces les había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías ha llegado a Jerusalén con todo y esto y con muchos deseos de ir a ayudar. Y no sé usted, pero tal vez yo hubiera llegado de una vez a hacer. Y el Señor dice que hay un tiempo para todo, ¿no? Y uno tiene que saber cuándo hacer, pero cuándo parar también. Y Nehemías se toma 3 días, tal vez para descansar, no lo sabemos, el texto no lo dice y no le vamos a añadir nada al texto. Pero después de 3 días de haber llegado, ha tomado una decisión muy importante. Si bien los hermanos y los amigos le fueron y le contaron cuando él estaba todavía en Babilonia, en Susa, mira que está pasando allá esto y esto y esto, él eso no lo había corroborado, ¿sí o no? Solo había escuchado lo que le habían mencionado. Y ahora se toma el tiempo para ir a mirar, a observar personalmente la situación. No se quedó solo con lo que le dijeron, sino que toma la decisión de ir y percatarse por sí mismo cuál es la real situación de la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Nehemías usa la palabra observé 2 veces. Ahí en el verso 13 dice, observé los muros que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías escudriñó, observó cada rincón de la ciudad. Observan cómo, y se fue de la puerta de tal a tal parte. Él se fue, hizo un recorrido importante para confirmar lo que le habían contado. Él no hizo como muchos de nosotros que tomamos decisiones y actuamos sin confirmar la situación real de algo. Les voy a dar un ejemplo. En una ocasión una madre me llama y me dijo que por favor fuera a orar por su hijo porque estaba poseído por un demonio, estaba endemoniado. Y obviamente, y era mi primer vez, y obviamente yo me puse a orarle al Señor, y cómo hago, y bueno, y unos versículos, y me armé, y me fui con eso, y llegué a hacer liberación. Pero, ¿saben? No hice lo de Nehemías. Porque claro, el tipo estaba ya convulsionando, y diciendo disparates, y cosas de esas, y no, está endemoniado. El hombre sí estaba poseído, pero por una sobredosis de droga bárbara. Si yo me hubiera percatado realmente de la situación, pues yo no empiezo a orar por él. Lo primero es, llévelo que lo desintoxiquen, y ahí sí hago mi labor de evangelización. Pero yo llegué fue a imponer manos y ahora... Yo creo que a muchos nos pasa lo mismo. Como que vamos actuando, y no nos tomamos, venga, yo confirmo la situación real de esto para saber cómo actuar. ¿Cómo actuar? Nehemías pudo por cuenta propia percatarse de la situación, confirmar, oiga, lo que me dijeron era cierto. Es más, yo creo que, no lo dice la Escritura, pero tal vez él pudo concluir, oye, esto es peor de lo que yo me imaginé. Porque una cosa es uno ver
y otra cosa es estar allá y ver semejantes ruinas. Todos hemos visto las imágenes de la guerra en Ucrania por los noticieros, ¿cierto? Y lo que nos muestra es un retrato parecido. Todo en ruinas, al punto que el burro donde él andaba ni siquiera pudo pasar. Todo estaba destruido. Ojo, 100 años habían pasado y la ciudad estaba en ruinas. Es que destruir es muy fácil y muy rápido. Vaya, construya. Lo que sea. Lo que sea. Nehemías ni siquiera pudo pasar por los escombros debido a la invasión. Y hay que tomar en cuenta que una ciudad en ruinas, ¿qué implicaba para ellos? Una desgracia. Una desgracia. Por un lado era hacer burla de los demás pueblos, porque era una ciudad frágil. Por otro lado, no podían impedir porque no habían puertas, todo el mundo entraba y salía. Y recuerden, era el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios le había dicho no se contaminen con otras religiones. Entonces ya no pueden impedir. Imagínense su casa sin puertas. ¿Cómo viviría usted con su casa sin puertas? Y era un pueblo sin esperanza, porque ya después de 100 años y no poder solucionar este tema. Y hermanos, este es un llamado a que nos detengamos y conozcamos las realidades que nos rodean. Las realidades que nos rodean para percatarnos dónde se necesita hacer restauración. Resulta que no todos los muros de la ciudad estaban derribados. Tenían boquetes, lo que uno llama boquetes. Y cuando uno no conoce una realidad, puede creer que todo está bien, porque se da cuenta de los que están levantados. Pero este es un llamado a que revisemos nuestras vidas, qué áreas hay que reconstruir. Y lo primero que le invito es a que escudriñemos nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Porque sí que es fácil mirar la del otro, ¿no? Uy, a fulano debería trabajar en. Pero la palabra del Señor dice que antes de mirar cómo se le saca la paja al otro, miremos la viga que tenemos. Entonces la invitación primera es a mirar como Nehemías nuestra propia vida. ¿Qué área necesita mayor atención en su vida? Tal vez hay algún pecado recurrente. Tal vez se enoja con facilidad y termina lastimando a sus seres queridos. No sé, solamente usted lo sabe, hermanos. O su mayor ruina es que su relación con Dios está deteriorada. Porque muchas veces, aunque creyentes, esa relación puede estar casi en ruinas con Dios. Así como Nehemías tomó la noche, observen que se fue de noche. Dice, bueno, eso no tiene nada que ver. Yo creo que sí. De noche todo está más calmado. De noche a veces uno escucha mejor y ve mejor las cosas porque no hay tanto movimiento, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a que usted se tome un tiempo y deje por un momento el corre-corre de la vida para que mire su propia vida, haga una introspección y solo así se dará cuenta de cuáles son los muros que están en ruinas, que están derrumbados. Si no lo hace así, si usted no revisa su vida, seguirá viviendo mal creyendo que está viviendo bien. Porque uno muchas veces puede andar pensando, no, todo va bien. Eso es como cuando uno no se toma el tiempo de ir al médico porque pues uno se ve bien por fuera y cuando menos se acuerda va por un dolor de un dedito y le hacen exámenes y oh, hermano, usted tiene un problema grave. Es importante diagnosticarnos cómo estamos. ¿Cuál es aquella área? Obviamente en oración. Señor, muéstrame cuál es el área en la que
debo trabajar. Porque el peligro, ¿saben cuál es? Que si no nos damos cuenta, tal vez cuando nos demos cuenta ya es muy tarde. Ya no habrá que hacer por esa abertura, por ese problema que hay allí. Pero ahora le voy a invitar a que usted levante un poquito la mirada. Ya no mire hacia adentro. Ahora levante un poco la mirada y mire ahí cerquita su hogar. Su hogar. Porque podemos cometer muchos errores, ¿no? Un error a veces es mirar solo hacia afuera y no mirar hacia adentro, pero a veces es solamente mirar mi vida y no me importa lo que hay alrededor. Ahora, levante un poquito la mirada y mire ahí a los más cercanos, su hogar. ¿Cómo anda su relación con los seres que más ama? ¿Cómo anda? ¿Es esa persona, usted es esa persona que Dios y su familia esperan que sea? Porque uno puede pensar, oye, yo soy el mejor esposo. La pregunta es, ¿qué dirá mi esposa? ¿Y qué dirá el Señor? Porque no es a mi manera, es a la manera del Señor. O revise también qué relaciones están en ruinas, qué relación está deteriorada. Porque hay gente que vive en la misma casa, pero no como familia. Empiece por tener en cuenta lo que su misma familia le dice. Lo que la misma familia le dice y pregúntese en qué pueden tener razón. Muchas separaciones de esposos se han dado por no reconocer a tiempo que hay áreas en mal estado. Oiga, pero esto se acabó, pero por semejante bobada. No. Es que ese muro se estaba deteriorando ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, y la esposa o el esposo o el hijo, bueno, lo gritaba, pero no lo tomó en cuenta. Muchos hogares se han acabado por eso. Muchos padres se han matado trabajando por un mejor futuro para sus hijos y en ese trabajar por sus hijos han perdido sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que los hijos más querían y más necesitaban era la presencia de los padres en su vida. Yo una vez escuché un testimonio de hijo de ricos, perdidos en la droga. Y el pelado decía prácticamente que el papá le hizo un mal, dándole todo el billete que necesitaba, pero nunca estuvo ahí presente para darse cuenta cuando el hijo estaba con qué relaciones, cambios en su forma de ser. Si se hubiera dado cuenta, el pelado no hubiera terminado en la calle. ¿Cuántos hijos tienen en ruina su relación con sus padres porque hay falta de perdón por algo que pasó N tiempo? Hay que revisar qué áreas en nuestra vida necesitan trabajo, porque nos metemos a trabajar y trabajar y trabajar como un expresidente que nos invitó mucho a eso, pero es que el mayor trabajo es en la vida. Ahora le voy a invitar a que levante más la mirada, levántela un poquito más y observe la sociedad que le rodea. La sociedad que le rodea. Ahora, la invitación es que no la idealice, porque hay quienes dicen que en Colombia los buenos somos más, y eso es falso, porque la verdad es lo que dice el Señor. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no es que los buenos somos más en Colombia, es todo lo contrario. Romanos 3:10. Querido y querida, donde quiera que usted ponga su mirada, donde quiera que usted se detenga como Nehemías a observar, esa palabra observar no es pasar la vista y ya, es detenerse, es mirar, quedarse allí y observar. Donde quiera que usted pone su mirada aquí en nuestra sociedad, se va a dar cuenta las ruinas en que está la sociedad colombiana.
Se va a dar cuenta del deterioro cada vez mayor debido al rechazo abierto a Dios. Un error garrafal que podemos cometer los cristianos es quedarnos tranquilos por la gracia de Dios que nos salvó y olvidarnos que hay una sociedad que, aunque perdida, en ese mar inmenso hay muchos tesoros por los cuales Dios también llevó a Cristo a la cruz. Nos podemos quedar, yo como ya soy salvo. ¿Ven que hay relación con la prédica del domingo pasado? Tenemos que mirar allá en el mar, porque Cristo murió por tesoros que están aún allá, en medio de esa sociedad. Dios pagó el precio más alto, la sangre de su Hijo Jesucristo, en el sacrificio de la cruz. No es para desechar la sociedad. Hace muchos años yo trabajé en turismo y hubo un momento en que mucha gente de Colombia, porque Colombia no, aquí no hay nada, esta sociedad está acabada, decidió irse del país. Primero fue a España, Estados Unidos, y muchos de ellos regresaron porque allá estaba igual o peor. Ahora ven la importancia de la observación de Nehemías por la noche de la ciudad. Y es un llamado a que nosotros, en la calma de la noche, en el parar el corre-corre de este vertiginoso sistema de vida, paremos y miremos nuestra vida, miremos mi familia y miremos la sociedad que nos rodea para ver y darnos cuenta dónde hay que trabajar. Ahora, Nehemías, después de que hace esa observación minuciosa, que no le contó a nadie, se fue y observó, ahora le hace un llamado al pueblo judío para la solución, y es un llamado a nosotros también. Y entramos en la segunda parte, el llamado a trabajar en la solución. Porque nada hacemos con observar lo que está deteriorándose y darnos cuenta y ¡guau! Y ahora, no, hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello. Versículo 17 al 18, parte A. Les dije pues, entonces después de hacer esto, entonces les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ahora sí llegó el momento de hablar con ellos. Ahora sí, después de que observemos cómo está mi relación en casa, ahora sí es el momento de, bueno, hay que hablar, hay que hacer algo. Y entonces Nehemías ahora les cuenta a ellos. Nehemías escudriñó la ciudad sin contarle a nadie, pero ahora vio necesario hablar con el pueblo entero. Observen que dice allí que habló con los judíos, los sacerdotes, los nobles, los oficiales. Él habló con los líderes judíos. Él habló con los sacerdotes, es decir, los encargados del templo. Él habló con los nobles, es decir, los ciudadanos que tenían unos derechos especiales. Habló con todo el mundo. Y eso es un llamado a que hay que involucrar a todo el que sea necesario. Miren, queridos, volviendo al tema de la familia, a veces podemos creer, es que el problema es solamente con mi esposa, pero es que eso involucra a los hijos. No, es que el problema es con mi hijo tal. Sí, pero es que eso afecta a los demás. Y Nehemías habló con todos. Con los líderes políticos, con los líderes religiosos, con los de billete, que eran los nobles, y habló con todo el mundo. Y es que, hermanos, un solo hombre sería incapaz de edificar las ruinas de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Era necesario lograr involucrar a todo el mundo. Este no era un problema solo para Nehemías. Era algo que afectaba, como les acabo de decir, a
todos los ciudadanos de aquella ciudad. Asimismo, el trabajo en la obra de Dios no corresponde solamente al pastor de la iglesia. No es que él es el obrero. No, mis queridos. La obra de Dios no la ejecuta solo una persona. Si bien el pastor es el designado por Dios para liderar el trabajo en el reino, es necesario que cada uno de ustedes, desde el más joven hasta el más anciano, desde el recién llegado hasta el que lleva mucho tiempo, se involucre y se comprometa en la obra del Señor. Un solo hombre no lo puede hacer. Recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: mayores cosas harán ustedes que yo. No porque ellos tuvieran más poder que Jesús. Lo que pasa es que Él era un hombre y ellos eran 12. Y esos 12 hicieron más, predicaron más. Y ahora somos millones. No es la obra de un solo hombre. La obra de Dios la desarrollamos todos, mis queridos hermanos. Es necesario que usted se comprometa con Dios y se convierta en un obrero del Señor. Ahora, lo primero que busca Nehemías es hacerle, miren que lo primero que les dice es: ustedes saben, y es interesante, él les dice algo que ellos ya conocían. Ustedes saben que la ciudad está en ruinas, que las puertas están quemadas por el fuego. Vosotros veis el mal en que estamos. En otras palabras, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Hermanos, durante muchos años la ciudad estuvo en ruinas. En ocasiones nos podemos acostumbrar y convivimos con las cosas que andan mal. A veces nos pasa. Y eso lo vemos a veces en cosas pequeñas, en la misma casa. Hay algo que está mal y uy, eso está mal, pero ay, ya va un mes, va un año y ahí sigue mal y ya como que nos acostumbramos. Pareciera que a este pueblo como que le pasó lo mismo. Y por eso él les dice: ustedes son testigos de nuestra desgracia. A veces nos acostumbramos a convivir con lo que está mal al punto que se hace normal y hasta es posible que no las veamos tan mal como en realidad lo son. Por ello, en muchas ocasiones Dios usa a otros para mostrarnos. Trajo a Nehemías para decirles: oiga, despierten, mire cómo están las murallas, ustedes están acostumbrados a eso. Y a veces el Señor usa en nuestras vidas a otras personas, a su familia, a un hermano de la iglesia, al pastor. ¿Para qué? Para que nos muestre qué área de nuestra vida están mal. Hay un dicho común que dice que los toros se ven mejor desde la barrera. A veces desde afuera alguien ve lo que no estamos viendo. Y saben, hermanos, yo creo que eso hace parte del amor de Dios. Demostrarnos dónde hay ranuras, dónde hay fisuras, dónde hay algo, un ladrillito mal puesto en nuestra vida. Lo que pasa es que también hay que saberlo hacer, por supuesto. Envuelto en algo que siempre el Señor nos inculca: en amor. En amor. En amor, queridos. Ustedes, querida iglesia, como lo vimos en el punto anterior, también son testigos de la desgracia que vive nuestra sociedad por tener a Dios lejos de sus vidas. Somos testigos de cómo está esta sociedad. En Colombia la vida ha perdido todo valor. Es más importante el tener que el ser. La violencia intrafamiliar y en las calles está desbordada. La corrupción se da en todos los círculos sociales. Los que son encargados de la palabra de Dios muchas veces la tergiversan con propósitos personales. Vivimos en medio de una sociedad idólatra. Y muchas cosas más que cada cual se va dando cuenta. ¿Sí? Hermanos, ustedes son testigos, como dijo Nehemías, de semejante desgracia, de cómo está la sociedad. Ustedes saben que quien no se vuelve... ¿Cuál es la desgracia de la sociedad? Que están condenados.
Y recuerden que nosotros hicimos parte de ese grupo, que por gracia de Dios ya no lo somos. La desgracia de ellos es que, como dice la Biblia, su condena es segura cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero Nehemías no se queda solamente abriéndole los ojos de, oiga, miren la situación que ustedes están. Porque también es un error llegar a decirle al hermano, querido, o que usted me diga, Jair, mire, hermano, en eso usted está fallando. ¿De acuerdo a la Biblia? Usted aquí tan. Ok, hasta ahí va bien, pero le falta otro pedacito. Tomemos acción. Venga, lo acompaño. Nehemías no vino a dirigir, él vino a hacer. Cuando usted sigue el capítulo 3 y ahí en adelante se va a dar cuenta que Nehemías tomó acción también. Es un llamado a la acción. Nehemías los anima ahora a tomar acción, a dejar la pasividad. Nehemías llama a los judíos a dejar la resignación de seguir viviendo en una ciudad en ruinas. Y les dice, venid y edifiquemos. No es el mandón, ¿no? Ve y haz. Nehemías siguió el ejemplo ¿de quién? De Cristo. El que quiere ser el primero, que sirva. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Lo importante no era el muro, hermanos. Era el objetivo de reconstruirlo. Que no estemos más en oprobio. El muro en sí no significa nada. Y mucho cuidado, queridos hermanos, con ir a alegorizar. Porque hay quienes, no, los muros, eso espiritualmente significa que nada, eran muros de piedra. A veces le añadimos cosas a la palabra, no, ahí está clarita. El problema no eran los muros, era lo que eso involucraba, que estaba la ciudad de Dios en oprobio, en desgracia. Lo importante de la reconstrucción era el objetivo. Reconstruir las murallas era acabar con el oprobio, era poner fin a la desgracia de los judíos. El pueblo era objeto de burlas de parte de los otros pueblos. Dice que el pueblo de Dios. Dice que cristiano, y mire cómo agarran ese par. Dice que cristiano, y mire cómo trata al hijo. Oiga, dice que cristiano, y mire cómo maneja los negocios. El oprobio. Y detrás de eso, cuando usted quita las hojas y encuentra el árbol, estamos ¿qué? Haciendo quedar a nuestro Dios. Dando mal testimonio. Excelente, hermana. El pueblo era objeto de burlas por parte de los demás por tener las murallas derribadas. La gente estaba en gran aflicción. Hermanos, es necesario que sepamos que el oprobio que sufrían, eso es importante. Ese oprobio que ellos estaban viviendo era a causa de ellos mismos. Era la disciplina de Dios. Daniel 9:16 dice así: oh Señor, es una oración, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de la iniquidad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. No fue gratis. No fue gratis. Fue por su pecado que Dios los llevó a aquella condición. Pero recordemos también, y eso lo hicimos en la prédica pasada, que el Señor también, así como las promesas, ¿no? A veces, ay, sí, yo quiero las promesas de Dios, pero solo las que como que le favorecen, pero las promesas de Dios también son disciplina. Y el Señor les prometió disciplina y les cumplió, porque Él no es hombre para mentir. Pero también les prometió que era solo 70 años. Y ellos regresaron. Y ahora el Señor nos muestra que Él respondió la oración de Daniel. Oh Señor, conforme a tu
misericordia, quítanos este oprobio, y lo hizo a través de Nehemías. Después de muchos llamados de Dios por medio de los profetas, ellos habían sido testarudos y se ganaron esta disciplina. Pero Dios, que es rico en misericordia, respondió a la oración de Daniel y ahora ha enviado ¿a quién? A Nehemías. ¿Y alguno de ustedes recuerda qué significa el nombre de Nehemías? Que lo vimos la vez pasada. Consolación de Jehová. ¿Envió a quién? A un consolador. ¿Y con qué lo relaciona? Con el Espíritu Santo. No, ojo, no que Nehemías era el Espíritu Santo, no vamos a alegorizar. Ahora Dios envía la consolación a Nehemías, quien ha mostrado que siempre desde el primer capítulo nos ha mostrado una total dependencia de Dios. Entonces Nehemías les ha mostrado, les ha abierto los ojos. Oigan, miren donde ustedes están, el problema en que están. Los invito a que nos unamos y trabajemos para que se acabe este oprobio. Pero Él sigue estimulándolos. Y la mejor estimulación que usted y yo podemos hacer con alguien es que, hablándoles del Señor y lo que ha hecho en nuestras vidas. Nehemías entonces empieza a contarles todo lo que Dios había hecho por él a su favor. Versículo 18, allí está. Entonces les declaré, les conté cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y aquí hay un ejemplo, aunque no es el tema de la predicación de hoy. Pero muchos me dicen, pero venga, yo ¿cómo le llevo el evangelio a otro? Háblele de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Los judíos posiblemente habían considerado que Dios ya les había abandonado. 100 años con esas ruinas allí. Pero ahora pudieron ver que el favor de Dios estaba con ellos a través de Nehemías como un medio para la restauración. Conocieron que Dios tocó el corazón duro del impío rey Artajerjes para que le diera el permiso y la provisión de material para ir a acabar con el oprobio. Asimismo, Dios ha provisto el único medio de gracia para acabar con la desgracia de la humanidad que descansa en la ruina del pecado, querida iglesia. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. El mismo medio que usó para que usted y yo pudiéramos ser levantados de la muerte y nacer de nuevo para vida eterna. Cristo es el medio de gracia de Dios para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Así como Nehemías llegó con buenas noticias, el Evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Esa buena noticia llegó a su vida, llegó a la mía, pero tiene que seguir corriendo. Tiene que seguir corriendo, hermano. Debemos contarles a otros como lo hizo Nehemías. Y les declaré todo lo que Dios había hecho a mi favor. Y cómo tocó el corazón del rey. Y el rey hizo esto y esto y esto y esto y esto. Las buenas nuevas. Hay que irlas a contar a otros. Debemos ir y contar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, siendo la salvación y la adopción como hijos lo más importante. Está bien que declaremos a otros, mira cómo Dios me ha prosperado, el trabajo que me dio, eso está bien, pero eso no salva. Ese testimonio no salva a nadie. Muestra lo grandioso, misericordioso, poderoso que es Dios, pero no salva a nadie ese mensaje. El que salva es contarle a otro cómo Cristo fue a la cruz para pagar por el pecado de la humanidad. Ese es el mensaje más importante. Y ahora solo resta trasladarles a ustedes una pregunta. Con todo esto, ¿cómo va a responder al llamado para trabajar en la obra? Esa es la pregunta que queda aquí en este sermón. ¿Y cómo va usted a responder al llamado para trabajar en la obra de Dios?
Queridos hermanos, mire, en verdad, con todo mi corazón, mi deseo, ruego a Dios que la respuesta sea la misma que dieron los judíos a Nehemías. Espero que la exhortación de hoy dé el mismo resultado que dio la exhortación que Nehemías hizo a su pueblo. Le mostró el problema, los llamó a trabajar y les habló de todo lo que Dios ha hecho. Y solo tenían una respuesta correcta delante de Dios. Versículo 18b. Lo voy a leer completo. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, aquí está la respuesta de ellos. No, Nehemías. Eso que lo haga otro. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La Nueva Traducción Viviente. Inmediatamente. Esa palabra es clave. No fue para dentro de un año. Inmediatamente contestaron, sí. Y está allí con signos de admiración, o sea que como que entusiasmados respondieron, sí, construyamos la muralla. Así comenzaron la buena obra. La Biblia católica, Pueblo para Dios, yo estudio la Biblia católica, buena traducción, dice así: y se animaron mutuamente. Mira cómo entre estas versiones se va tejiendo algo interesante, ¿no? Contestaron inmediatamente, lo hicieron con ánimo, sí, y se ayudaron, se motivaban, vamos, camina, vamos a trabajar para el Señor. Quienes toman apuntes no me han preguntado el título de esta predicación. Manos a la obra. Porque la Nueva Versión Internacional así lo escribió. Manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. No es decir y hacer. Es decir y hacer. Con esto cierro. Mis queridos hermanos de Salvados por Gracia, manos a la obra. Dios pagó el más alto precio por la perla más hermosa y fina que existe, su iglesia. ¿Recuerdan la parábola del domingo pasado? Fue el mensaje que trajo nuestro hermano misionero Hans. Dios pagó el más alto precio por aquella perla que se dio en ese mar de pecado. Su iglesia, y usted hace parte de ella. Cristo dejó la comodidad de su trono celestial y se humilló hasta hacerse hombre, murió en la cruz para pagar la deuda de la humanidad con Dios por su pecado. Nehemías dejó la comodidad de ser el copero del rey para ir a donde estaban las ruinas con tal de llevar consuelo y sacarlos del oprobio. Ahora es su turno de levantarse e ir a contar las maravillas de aquel que nos amó. Es su turno y es el mío. Manos a la obra. Queridos, como Nehemías, confiemos en Dios y edifiquemos para Él. La palabra nos dice que dejemos de estar concentrados en hacer tesoros en esta tierra. No está diciendo que no trabajemos. Pero el trabajo más importante es en su obra. Edifiquemos para Él, hermanos. Hagamos de Salvados por Gracia una iglesia fiel al Señor, que escudriña la palabra.
que busca ser santos porque Él es santo, alejados del pecado, pero que es una iglesia que obedece el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por la vida siendo discípulos para Cristo. Cuando la palabra de Dios dice en Mateo, ir y hacer discípulos, ese ir es mientras va caminando. No es que yo me desplazo como Hans y Lili, que se tuvieron que desplazar porque Dios los llevó allá a trabajar con los indígenas, sino es mientras voy caminando en la vida, voy haciendo discípulos para Cristo. Mientras estoy en el trabajo, allí puedo hacer discípulos para Cristo. ¿Me hago entender? Vayamos por la vida siendo discípulos para Cristo. Recuerden que allá en el mundo hay muchas joyas que hacen parte del tesoro por el cual Dios lo dio todo. Iglesia, manos a la obra. Meditemos. Tómese allí un momento. Deje que el Espíritu Santo le hable. Hable con Él.